Alumnos de quinto grado, buenos días. Hoy vamos en el curso del personal social, vamos a desarrollar el tema de la historia. ¿Qué es la historia? La historia es una ciencia que estudia, una ciencia social, que estudia todos los acontecimiimientos del pasado. Por ejemplo, ¿qué estudia la historia del Perú, específicamente, nuestro país? ¿Qué estudia? Estudia los orígenes de nuestros pueblos, cómo se originaron. También estudia los acontecimientos más importantes que en el Perú, en el lugar donde se desarrolló a través de los siglos. La historia del Perú también estudia, por ejemplo, la organización, cómo estaban esos pueblos organizados socialmente, políticamente y económicamente. Cómo los pueblos se desarrollaron las ciencias, el arte, las letras, así como su religión y la moral, y esto lo vamos a ver en las culturas preincas, la cultura chavín, la cultura mochica chimú, bien, todas nuestras culturas preincas. De eso se trata la historia del Perú. ¿Y por qué es importante la historia? ¿Por qué es importante el estudio de la historia? ¿Para qué estudiamos la historia de nuestros pueblos? ¿Para qué? El estudio de la historia es importantísimo y fundamental para entender nuestro pasado en cuanto a sus avances, retrocesos y transformaciones que se han efectuado en nuestra patria. Por eso es importante el estudio de la historia. Estudiar historia nos permite tomar conciencia de la inmensa riqueza cultural que poseemos, es decir, que tenemos. De esta forma aprenderemos a querer e identificarnos con lo nuestro. Los historiadores, como es muy amplia la historia del Perú, muy amplia, los historiadores han tenido que valerse y apoyarse en fuentes como son las fuentes materiales, que es lo que nos ha dejado, fuentes materiales, edificios, huacos, escritas, papiros que nos han dejado escritos. También se apoyan los historiadores en fuentes orales, fuentes audiovisuales, y no solamente en fuentes, también en ciencias auxiliares. Por ejemplo, la geografía, la ubicación de los restos de esa cultura, la cronología, la geología, la arqueología, la antropología. Tienen que estudiar la antropología, la ciencia que estudia el desarrollo del ser humano, el folclore, qué costumbres tenían, las danzas, el arte culinario, numismática, tenían moneda o hacían trueques. Todo eso tenían que estudiar, y esto se basa en los historiadores. Y otra en que se apoyan los historiadores es las etapas de la historia del Perú. Por ejemplo, etapa antigua, etapa virreinal, etapa republicana. La etapa virreinal, la etapa antigua, ¿de dónde a dónde corresponde? Desde la llegada de los primeros hombres al Perú hasta
desde la llegada del primer hombre del Perú hasta las culturas pre-incas. Esa es la cultura antigua. Es decir, primero los hombres hasta la cultura inca, pre-inca e inca. Esa es la cultura antigua. Y la etapa virreinal es desde la llegada de los españoles. En 1532 desembarcaron en Tumbes. Desde ese momento que desembarcan los españoles, los conquistadores en Tumbes, en el norte, desde ese momento hasta toda la etapa virreinal, que es antes de 1821, que es la independencia del Perú, hasta antes de 1821, comprende la etapa virreinal. Y la republicana es desde el año 1821, cuando San Martín declara la independencia del Perú, hasta nuestros días, hasta hoy día. Es la etapa republicana. Todas estas fuentes, estas ciencias y estas etapas, los historiadores han tenido que valerse para poder estudiar la historia del Perú. En la página, por ejemplo, que les estoy enviando, las fuentes de la historia. Tenemos, por ejemplo, fuentes escritas, mapas, papiros, cartas, documentos, libros, revistas. También tenemos fuentes materiales, como son las cerámicas, es decir, los huacos, momias, herramientas, utensilios que usaron para comer, la infraestructura, es decir, los edificios que han dejado, tejidos, por ejemplo, los tejidos muy bonitos de la cultura Paracas. En fuentes orales tenemos, por ejemplo, las leyendas de los hermanos Ayer, ¿no? Hay bailes, procesiones, narraciones, etc. Y entre las fuentes de la historia tenemos las fuentes audiovisuales, si nos han dejado grabaciones, filmaciones, fotografías, etc. Bien, y dentro de el archivo que estoy enviando hay tareas donde ustedes van a indicar a qué fuente oral, a qué fuente le pertenece el siguiente enunciado. Por ejemplo, la momia Juanita es una fuente escrita, oral, audiovisual o material. Ya saben que la momia Juanita la encontraron en Arequipa, en el nevado, en un nevado intacta. Es una fuente material, y así como ese ejemplo, ustedes van a indicar la leyenda de Rómulo y Remo, por ejemplo. Ustedes van a relacionar ahí a qué pertenece la leyenda de Rómulo y Remo. Es una leyenda, material, escrito, oral o audiovisual. Es oral, nos pertenece a la fuente. Y así tenemos otros, dibuja y pega, fuentes escritas, y van a seguir trabajando hasta la última práctica, hasta la última tarea, que es esta hoja. Observen, esta es la última tarea. Hasta allí les estoy enviando para que ustedes desarrollen. Bien, entonces, alumnos, desarrollan, y hasta la próxima clase.